a todos. En primer lugar queremos agradecer a los presentes y a los expositores. Este nuevo café jurídico nos reúne para hablar de la ordenanza del Registro Público de Deudores Alimentarios. Están el concejal Luciano Del Olio, la concejala Carola Lanner, quienes han trabajado activamente en este proyecto de ordenanza, y el doctor Matías Olivares, que nos va a exponer lo que por ahí todos nos interesa, que es cómo se va a aplicar este registro de deudores alimentarios en la ciudad de Concordia. Muchas gracias por haber venido. Buenas tardes, gracias Juli por la presentación. Gracias chicos, gracias a la Subcomisión de Nobles por la invitación. La verdad que estamos muy contentos, yo personalmente estoy muy contento de estar acá exponiendo con ustedes y destacar esta instancia de café jurídico que nació con la Subcomisión de Nobles, que le dio un rol muy importante a la vida del colegio. La verdad que a mí me da mucho gusto y me enorgullece estar acá como colega y en este caso como autor de este proyecto. La verdad que fue muy importante. Agradecerles nuevamente a la subcomisión, a la comisión de mayores del Colegio de la Abogacía de Sección Concordia. Agradecerles, bueno, después vamos a tener una etapa para eso, pero a todos los que fueron parte en el proceso de elaboración de este proyecto, que hoy podemos hablar de que es una normativa, que es una ordenanza vigente, y bueno, no extenderme mucho más. Después vamos a ir haciendo un poco interactivo la disertación con algunos videos, PowerPoint, y un poco más amena la charla. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, bueno, gracias, agradecer a los organizadores por la invitación, agradecer a los dueños de casa, al Colegio de la Abogacía por la convocatoria, felicitar este tipo de charlas y de disertaciones que tanto nos enorgullece a la ciudad de Concordia y fundamentalmente a nosotros que nos pueden llegar a invitar para hablar de una normativa que ya es una normativa vigente, y creo que este tipo de debates y este tipo de charlas nos enriquecen a todos, así que bueno, fundamentalmente gracias, y gracias a los que participaron un poquitito de esta ordenanza que actualmente está vigente. Por ahí vamos a empezar charlando con Luciano del resumen del proceso de redacción. Yo me hice algunos puntos acá, porque lo empezamos a trabajar allá por el 2017, en mi primera gestión en el Consejo Deliberante. Este es mi segundo mandato. Después de escuchar innumerables reclamos de mujeres que padecían y que sufrían, que sus hijos eran víctimas de la falta de alimentos, realmente madres que venían padeciendo el incumplimiento de la cuota alimentaria. Empecé a recopilar información de legislación comparada de diferentes lugares, de Catamarca, de Buenos Aires, de Córdoba, de diferentes lugares, pero fundamentalmente recibí el enriquecimiento de este proyecto del doctor Raúl Tomaselli, que enseguida se puso a disposición, empezó a sumar material, empezó a darnos un montón de tips para ir mejorando este proyecto que recién empezaba. Lo mismo el doctor Jauregui, que estaba en ese momento en el 2017, también se sumó, empezó a sumar, de acuerdo a su experiencia, muchísimas cosas para ir mejorando la normativa. Recuerdo que cuando empezamos a pensar en este proyecto estaba vigente la ley provincial de deudores alimentarios, que se sancionó en el 2002. Lo mismo el municipio de Concordia ya contaba con una adhesión a la ley provincial de deudores alimentarios, y lo único que faltaba en la ciudad de Concordia era una ordenanza que por ahí le dé un marco legal de un trabajo conjunto entre el Poder Judicial y el municipio. Además del material recopilado y del aporte de los diferentes jueces de familias que nos hicieron, había una fuerte decisión política del Consejo Deliberante en materia legislativa de crear un registro público de deudores alimentarios, que sabíamos que no íbamos a solucionar de fondo el problema, pero que era una herramienta más de forma colaborativa para trabajar con el Poder Judicial.
allá por el 2019, cuando renuevo mi banca en el Consejo Deliberante, junto al concejal Luciano Del Olio, empezamos a darle forma mucho más en firme a este proyecto, que nos reunimos con el entonces Darío Andrioli, y también nos empezó a sumar material y ya le empezamos a dar forma y empezó a tomar más fuerza el proyecto. Así que le doy la palabra a Luciano Del Olio para que empiece a contar el proceso que tuvo el proyecto de ordenanza del 2019 en adelante. Gracias, Caro. Yo voy a contar una breve anécdota y prometo que lo poquito político que voy a tocar en esta, que es más bien normativo, jurídico. Pero nos conocimos con Caro en el 2018, pero después en el 2019, en campaña, surgió uno pensando en esto lo menciono como el rol legislativo que hoy nos toca ocupar, pensando un poco ideando proyectos y demás, y automáticamente me lo menciona en base a todo ese trabajo previo que mencionó recién, a que estaría bueno proponer crear un registro de deudores alimentarios de índole municipal para toda la aplicación que tiene y toda la competencia que tiene en esta materia que puede llegar a abordar el municipio. Sí, obviamente le dije que sí, que estaría buenísimo, que me interesaba. Yo honestamente no estaba haciendo mucho, como hoy, derecho de familia, pero sí veía lo poco que aplicaba, que era una problemática que, bueno, por ahí lo charlamos con varios de acá, varios colegas de acá, y que la enorme problemática cuando esos deudores o deudoras se tornan bastante insistentes en no cumplir por los diferentes motivos que haya, y consideramos que esto, como decía Caro, es una herramienta más a toda la normativa, el Código Procesal de Familia ha ayudado un montón, pero creo que esto también va por un camino diferente y puede aportar un montón. Y en empezamos a trabajarlo, a pensarlo más que nada. Después nos tocó asumir en diciembre del 19 y ya en plena pandemia empezamos a trabajar concretamente en los fundamentos, en el articulado, en esto que decía de Carola, de buscar legislación comparada. En eso se me ocurrió trabajar fuertemente con el Colegio de Abogados. Tuvimos se sumaron Mariana, se sumó Tatiana Ruiz Díaz, Mariana Kremer y Dolores Martínez, se sumaron a trabajar activamente en lo que era la redacción por ahí de los fundamentos y demás, como parte del Instituto de Investigación para la Igualdad y Equidad de Género del Colegio de la Abogacía. Y la verdad que fue muy enriquecedor ese trabajo, lo hicimos en plena pandemia con todas las contingencias que teníamos en ese momento, de lo difícil que era reunirnos y demás, y fue súper enriquecedor hasta que llegamos a presentar el proyecto. Toda una novedad, presentarlo y después darle curso lo presentamos en septiembre del 2020, tuvo 2 años, no quiero entrar de que tuvo 2 años, considero que tuvo 2 años enriqueciéndose el proyecto, creciendo y aportando un montón de cosas. La veo a Jessy, que recién vino, que tuvo un rol en la última instancia importante en esto de ir y venir. El expediente, un poco contarlo, el expediente administrativo que le dio definitivamente ese despacho para aprobar el proyecto, los 15 artículos que tiene atrás, tiene en sus fojas informes de todos los jueces de familia que hoy están en ejercicio, tiene participación de la Defensoría, tiene participación participación activa de Darío Andrioli. En ese momento, cuando nos reunimos, era juez de familia en ese momento. Tuvimos una jornada en el Consejo Deliberante con integrantes de Defensoría, integrantes de Fiscalía también fueron. La verdad que yo creo que fue enriqueciéndose todo el tiempo el proyecto, y en el medio fueron pasando un montón de cosas de índole provincial, local y nacional. También se fueron sumando proyectos al respecto. Así que esto lo quería un poco destacar porque para mí personalmente me parece muy importante, porque, y lo decíamos antes, hace un ratito,
destacar la participación de toda la sociedad en general, de las instituciones que hacen a esto, al desenlace de este proyecto, que va a ser, obviamente está Matías acá para explicarnos como autoridad de aplicación el Ejecutivo y la Secretaría de Gobierno del municipio, pero lo importante en el proceso de formación de una normativa, de cómo se va gestando y cómo se van surgiendo, y seguramente estos espacios van a servir para que se siga enriqueciendo, porque ya les cuento y después lo voy a contar a lo largo de la charla, ya me fueron preguntando colegas en la calle, y con esta, y si pasa esta alternativa, y si pasa esta cuestión, lo previeron, lo ven, cómo lo interpretan, y bueno, es perfectible el proyecto. La Convención de los Derechos del Niño dice: los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado parte como si viven en el extranjero. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José de Costa Rica y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes definen el interés superior de la niña, niño y adolescente como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, todos basados en los mismos ejes de valores. Los progenitores tienen la responsabilidad primaria respecto al desarrollo integral y a la protección de sus hijos, y corresponde al Estado la responsabilidad subsidiaria de asegurar que los niños, niñas y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos. Uno de los aspectos que se encuentran comprendidos en la responsabilidad parental es la obligación alimentaria. Esta obligación pesa no solo sobre el progenitor que convive con su hijo menor de edad, sino también sobre el progenitor no conviviente. Mediante la ley número 9424 se creó el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. A través de la ordenanza número 34.076, la Municipalidad de Concordia adhiere plenamente a dicha ley. El registro de deudores alimentarios morosos es una medida de acción positiva que el Estado ha adoptado, teniendo en miras el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de prevenir y sancionar la falta de cumplimiento de la obligación alimentaria y compeler al deudor a regularizar su situación. El objetivo esencial de la ley número 9424 es la de velar que los progenitores cumplan con las obligaciones que le caben en lo que a cuota alimentaria corresponda, es decir, evitar que se vulneren los derechos de los niños y con ello lograr una mejor calidad de vida en aquellos que, por esta evasión, se hallarían en calidad de desamparados. Al registro de deudores alimentarios morosos se incorporan, mediante orden judicial, aquellas personas que adeuden 3 cuotas alimentarias consecutivas o 5 alternadas, y su obligación alimentaria resulte de sentencia y o resolución judicial o de convenio homologado. Constituye una herramienta de protección para aquellos que, pese a tener reconocido judicialmente su derecho alimentario, se ven imposibilitados de recibirlo. Constituye, además, una herramienta para afrontar uno de los tipos de violencia más comúnmente infundido y menos abordado sobre la mujer y la familia, como lo es la violencia económica y patrimonial. La creación del Registro Municipal de Deudores Alimentarios Morosos se sustenta en la responsabilidad indelegable del Estado de acompañar con normativas que protejan y velen por el interés superior del niño, niña y adolescente, a no ser privado de su desarrollo integral en virtud del incumplimiento del alimentante, lo que constituye limitaciones de algunos derechos constitucionales y tratados internacionales. Es necesario que los distintos estamentos del Estado municipal actúen mancomunadamente con el sistema de justicia local para el cumplimiento de estas obligaciones alimentarias. La Convención de los Derechos de Niños impone a los Estados partes la obligación de adoptar las medidas apropiadas para ayudar a los padres a dar efectividad al derecho del niño a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y a tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres. Por su parte, y en concordancia con la Convención, la Ley número 26.061, en su artículo 7, al referirse a la responsabilidad parental, afirma que el Estado tiene la responsabilidad de realizar políticas y programas apropiados para que la familia pueda asumir la responsabilidad primordial del cuidado y desarrollo de sus niños y para que los padres asuman en igualdad de condiciones sus responsabilidades y obligaciones. Es necesario contar con herramientas razonables
que se puedan utilizar con el objetivo de que el deudor alimentario se vea presionado y no evada el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, generando prohibiciones que desalienten las conductas desobedientes de los deberes impuestos por ley. Esta normativa persigue una doble finalidad. Por un lado, busca prevenir el incumplimiento de los deberes asistenciales y por el otro, reparar la situación de desamparo en la que se encuentra el niño. El Estado debe garantizar que los niños puedan ejercer plenamente sus derechos. Por ello, los organismos públicos, mediante las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, deben velar por el cumplimiento de las obligaciones que surgen de la relación parental, ya que la familia es el ámbito donde el niño debe desarrollarse y crecer afectuosa y respetuosamente. Estos eran más o menos los fundamentos, los considerandos, digamos, lo que fundamenta después el articulado. Y ahora vamos a ir explicando un poco uno por uno los artículos. Y obviamente a medida que vayan escuchando, o si ya lo tuvieron en lectura previa y surge una consulta, la idea es que sea de intercambio. Era hacerlo con un video para que sea muchísimo más didáctico y por ahí no sea tan engorroso su lectura. Ahora empezamos con el articulado. Artículo 1. Instituyase en el ámbito que corresponda de la Municipalidad de Concordia Entre Ríos el registro público de deudores alimentarios morosos. Este registro de deudores alimentarios constituye una herramienta de protección para aquellos que, pese a tener reconocido su derecho de alimentación judicialmente, se ven imposibilitados de recibirlo. Está claro, como bien lo dice en la introducción, que los progenitores tienen la responsabilidad primaria de sus hijos, pero en este caso el Estado también tiene la responsabilidad subsidiaria de colaborar en normativas para tratar de proteger los derechos de los niños. Y es necesario desde los diferentes estamentos, en este caso el municipio, se trabaje con normativas que puedan acompañar por ahí el proceso judicial y el sistema de justicia. El artículo 2, por ahí es empieza con la parte más jurídica que nosotros, lo voy a explicar un poco, lo voy a leer primero y después lo voy a desmenuzar un poquito porque tiene... El registro público de deudores alimentarios morosos deberá atender las siguientes funciones: crear una base de datos que se hallen comprendidos a todos y todas aquellos y aquellas que adeuden parcial o totalmente 3 cuotas alimentarias consecutivas o 5 alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados y homologados por sentencia firme y por aplicación de la Ley Provincial del Registro Público de Deudores Alimentarios Morosos, oficiando con los juzgados de familia, menores y adolescentes de la ciudad a los fines de adquirir dichos datos. B. Los empleadores que hayan incumplido una resolución judicial que disponía la retención y el depósito a la orden de algún juzgado de sumas destinadas a alimentos.
Básicamente esto es lo entenderán claramente, pero destacar nosotros, queríamos de manera informativa destacar que, porque nos han surgido a lo largo de que tuvo publicidad, después primero el proyecto, después la sanción de la ordenanza, nos han surgido un montón de consultas, por ahí no tanto del ámbito, esta consulta por lo menos no tanto del ámbito, del ámbito de los abogados, perdón, sino de mucha gente que le interesó, digamos, esto va a ser una herramienta para todos, más allá de que lo vayamos a aplicar nosotros. Y lo importante es destacar que tiene que tener una sentencia definitiva, una sentencia firme, perdón, y lo importante va a ser, y va a ser gran parte del trabajo por ahí judicial respecto del intercambio de este dato, por ahí dice oficiando, después se lo voy a dejar esto a Matías, estaría bueno que se coordine un poco entre nosotros los abogados, a pedido básicamente de parte, y que los juzgados oficien. Habrán visto seguramente que la jueza Ortiz ha oficiado en este sentido estos días, ayer creo que fue, de oficio comunicando al registro provincial y al registro municipal también. La idea es que funcione esa dinámica de esa manera, a pedido de parte, y que el juzgado de oficio lo comunique directamente a la municipalidad, y ahí el municipio por ahí entrar en vigor el texto concreto de la ordenanza. Después dice el artículo 2.2, como dentro de las funciones también, expedir un certificado de libre deuda alimentaria ante requerimiento de simple persona física o jurídica, pública o privada, abonando un arancel mínimo que establecerá la Secretaría de Hacienda o área competente de esta municipalidad, el cual tendrá una validez de 15 días a partir de su otorgamiento. Básicamente es como la idea es tener un libre de deuda para poder, más adelante vamos a decir cuáles son las prohibiciones que hablaba por ahí el video de los fundamentos, generar algún tipo de prohibiciones a lo que son los servicios que brinda la municipalidad, y a su vez que esas prohibiciones puedan ser saneadas con este cumplimiento, primero que nada, de la normativa, cumplimiento de la deuda, de la cuota alimentaria fijada, pero a su vez requiriendo un libre de deuda también que lo otorga la municipalidad, y la idea es que sea un arancel mínimo. Eso contarlo a modo informativo, se ve en una ordenanza que se llama ordenanza impositiva. La idea es prefijarlo ahí, que tenga un arancel mínimo para que pueda ser, que no sea una traba en términos económicos la expedición del libre de deuda, que establece la normativa. Me perdí un poco con... Perdón, me voy... Uy, que está pesado. Después el artículo 2.3 dice comunicar a los tribunales de familia, menores y adolescentes en los casos previstos por la ordenanza a fin de que el interesado pueda ejercer las acciones correspondientes, y dicha notificación deberá realizarse con un plazo no menor de 3 días. Básicamente esto es más de la aplicación, que es más para los colegas, los abogados, apoderados o patrocinantes que vayan impulsando esta medida. Como para mencionar, va a tener mucho para que funcione este registro va a haber mucho de parte del Ejecutivo seguramente, pero va a haber mucho de parte nuestra o de los efectores de la justicia también, para que impulsen este oficio, digamos, una vez comprobado que el deudor o la deudora está en estas condiciones, con 3 cuotas seguidas o 5 alternadas, ingresen en este registro municipal. Bueno, otra vez, también esto es bastante lógico, pero no está de más claramente fijarlo, que tanto la alta o la baja del registro público se va a dar por orden judicial, por una resolución judicial que sea comunicada al municipio. Bueno, el artículo 3, el anterior, la inscripción en el registro de sub-baja deberá llevarse a cabo únicamente por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de quien hubiera requerido la inscripción y o la baja respectiva. Esto es sumamente importante aclararlo, dejar claro que
que el registro se va a incorporar mediante orden judicial a aquellas personas que adeuden 3 cuotas alimentarias seguidas o 5 alternadas. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque cuando se sancionó la ordenanza y tuvo mucha publicidad, innumerables personas nos llamaron y creían que con esta ordenanza se salteaba un proceso judicial y que no era necesario recurrir a la justicia, una situación engorrosa y burocrática, y creían que con la ordenanza era suficiente llegar a las restricciones. Así que por ahí lo dejamos absolutamente claro esto, y justamente ahora estamos haciendo una campaña de difusión de dejar claro que es únicamente se incorpora al registro por orden judicial, porque, repito, ha generado muchas expectativas en la comunidad. El 4 decirlo es lo mismo, ¿no? Bueno. El artículo siguiente es básicamente en consonancia con el anterior, que dice: aquel considerado en estado moroso podrá darse de baja del registro por resolución judicial luego de cancelar la deuda existente, que también había quedado pendiente en el anterior, pero entendimos por ahí cuando lo redactamos que era mejor si estaban aclarados en 2 artículos diferentes, pero básicamente mismo, digamos, los dos se complementan. El artículo 5 habla: los organismos y dependencias de esta municipalidad otorgarán habilitaciones, permiso, concesiones, licencia de todo tipo, previa presentación de certificado de libre deuda alimentaria exigida por el registro de deudores alimentarios, cualquiera sea su situación de dependencia. El Departamento Ejecutivo reglamentará la modalidad de este artículo en los casos de ser compatible con alguna otra normativa vigente. En caso de encontrarse en dicho registro, la autoridad que fuera solicitada podrá conceder un permiso precario o licencia provisoria no renovable y por única vez, que caducará a los 60 días. En dicho caso, en el acto se intimará a la persona a que acredite que en el plazo de 60 días la regularización o libre deuda. En caso de no regularizar la situación, la licencia provisoria caducará, procediéndose automáticamente a la baja de la autorización, habilitación, permiso, concesión o licencia del lugar, o suspender la actividad e informar al juzgado correspondiente. La idea cuando empezamos a trabajar esta normativa era que no sea meramente punitiva, sino que sea un sistema restrictivo. Cuando empezamos a trabajar, cuando yo empecé en el 2017 a trabajar esta normativa, era más prohibitiva, y después que empezamos a trabajar con asumir el aporte de los diferentes jueces de familia, nos sumaron la idea de no prohibir y dejar siempre trabajar al deudor alimentario, y que se le pueda dar la posibilidad de que pueda haber una habilitación provisoria por 60 días, una vez de esos 60 días que no regularice su situación, sí hacer una intimación fehaciente, y que por ahí sí se le caiga la habilitación, o por ahí el registro, que por ahí va a tener mucho más impacto en el registro de conducir. Siempre la intención es dejar trabajar, y después de esos 60 días provisorios, sí hacer una intimación fehaciente. Sí, cómo no. Sí, Humberto. Humberto, espera, ahí te pasan el... Sí, gracias. No, mi consulta era acerca de si el registro de proveedores municipales también se vería afectado por esta medida, porque no alcancé a escuchar o no está incluido ese punto en el artículo. Sí, por ahí, claro, empiezan ahora a partir del artículo 6, en eso es una especie de introducción en el artículo 5, y el artículo 6 empieza a mencionar los servicios que yo decía por ahí que van a verse afectados por estas prohibiciones, que sí, los proveedores del municipio están alcanzados por esta medida. Perdón que me adelanté entonces. Sí, está bien, igual, es la idea que sea de intercambio. Sí, Juli. ¿Esto cómo funcionaría? Por ejemplo, va una persona, un hombre, a pedir una habilitación para poner un negocio, y sí o sí esa persona tiene que presentar el libre deuda alimentario.
Lo mismo para conducir y para todas las actividades, digamos, donde intervenga el municipio, ¿así sería? Sí, Juli, sí, sería así. La idea para eso suena bastante engorroso así, de hecho lo pensamos así. Por eso también en una de las partes del articulado es hacer tanto hincapié, más allá de que lo principal es buscar herramientas para cumplir con la cuota. Sí, Mati. Ahí lo va a explicar Matías, que por ahí son la autoridad de aplicación, así que... Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Agradecer también la presencia del doctor Russo como perteneciente al Poder Judicial. Y Juli, con respecto a tu pregunta, el procedimiento que tiene la Municipalidad de Concordia, de acuerdo a lo que dijo Luciano, que se llega a través de una resolución emitida por el juez, ¿sí? Esa resolución sale un oficio, ese oficio va a la municipalidad y a través de la Dirección de Asuntos Legales y la Dirección de Informática se va digitalizando a todas las otras áreas, como por ejemplo, en este caso, Central de Tránsito, las prohibiciones van a ser el carnet de conducir, ¿sí? A Central de Tránsito, a Inspección General, y a partir de ahí, esa persona física que vaya a solicitar alguna autorización o renovar el carnet, ahí va a tener un impedimento porque van a surgir por estos problemas que estamos mencionando. Yo una cuestión, digamos, a ver si yo por ahí o lo entendí mal yo o lo expresó mal Caro. El tema de la intimación no va a ser al finalizar los 60 días, sino cuando vos te presentás, pedís la habilitación, figurás en el registro y en ese instante, digamos, se te intima que en 60 días vos regularices la situación. Ajá. Sí, después la idea es que se haga otra intimación, pero esa intimación de 60 días era fundamentalmente el plazo de 60 días para que no sea una medida punitiva a priori y para evitar, porque también fue una incorporación de los jueces del Poder Judicial, que básicamente estamos ahí, si no hubiésemos establecido ese plazo, estaríamos vulnerando el derecho a trabajar, básicamente vulnerando la posibilidad de que pueda proveer alimentos y entendiendo dar un plazo, y estuvimos ahí pensándolo en 60 o 90, creo que lo debatimos con vos. Eso y respecto a eso, sí, las intimaciones previamente cuando figura en el registro, tenés un plazo de 60 días, después se te intima, o sea, obviamente que si venís después de los 60 días con el libre de deuda, queda saneada ya el impedimento para la habilitación que sea, o el servicio que quieras dar de alta, o la licencia, o lo que quieras. No sé si responde. Claro, o sea, va a ser, vos te presentás, tenés la deuda, te comunican, tenés 60 días para regularizar y una vez vencidos, otra vez. Te comunican. Que caducó, no acreditaste. Sí, caducó, no acreditaste, pero te intiman previamente para que te vuelvan a la otorgar, idea digamos. O sea, ya el plazo es por única vez, lo establece la normativa, pero te lo comunican nuevamente, sí. Está. No, Loli. No, tal vez más para Matías es la pregunta. ¿Cómo se articula el tema del registro de conducir? Porque mi pregunta apunta a esto, a que es un sistema nacional el del registro. Entonces, ¿no lo va a poder renovar solo en la ciudad de Concordia? O si esa persona hace un cambio de domicilio y se va a vivir a Corrientes, por ejemplo, ¿se le va a ver afectado ahí el registro? ¿O cómo se hace eso? ¿Se escucha ahí? Bien. Bueno, nosotros lo que estamos evaluando es la oportunidad a través del Departamento de Concordia, sistematizar lo que es el libre deuda, ¿sí? Y poder obtener a través de un sistema informático el carnet único. Eso ya está trabajando la Central de Tránsito. Cuando hacen cambio de domicilio diferentes ciudadanos, tenemos ese problema. Y Carola acá me estaba diciendo, nosotros tenemos media sanción a nivel provincial.
provincial. A nivel nacional. Exactamente. Entonces, todavía sería únicamente para la ciudad de Córdoba. Sí. La ley nacional, el proyecto de ley, no sé si seguro lo habrán visto, establece una unificación de todos los registros provinciales, de todos los deudores de todas las provincias, porque trae otras habilitaciones. Después tenemos un apartado de parte de acá, un poco una de las autoras por ahí del proyecto de ley, lo vamos a compartir después un video. Eso por ahí es lo importante del Registro Público de Deudores Alimentarios Nacionales, que lo que hace es sistematizar por ahí todos los registros que pueden haber en los diferentes municipios y en las provincias, que era lo que faltaba, que no había una unificación de los registros públicos de deudores alimentarios. Ahora con la media sanción a nivel nacional eso facilita mucho y agiliza muchísimo por ahí el entrecruzamiento de datos. Micrófono. Si hay alguna forma, o si se pensó alguna forma de implementación, porque una cosa es la imposibilidad de renovar el carnet de conducir, pero también está la suspensión de ese carnet de conducir, porque bueno, el carnet tiene una vigencia bastante prolongada. Digamos, a modo de comentario, me pasó de librar un oficio, ir al juzgado de falta, el juzgado de falta comunica al juzgado que no es el organismo, oficina que debe receptar, vuelvo, oficio a la municipalidad e ingresa como un trámite expediente común, que hay veces que es un poco, digamos, lento, burocrático, mejor, gracias. Obviamente esto no era en el marco de la implementación de este registro, o sea, fue anterior. ¿Y cómo hace la oficina de tránsito para comunicar al deudor alimentario la suspensión? Más allá que después estará en cada control de tránsito si hay alguna posibilidad de que tengan los inspectores algún tipo de dispositivo para tener esa base de datos. Eso es una. Y la otra, nada más curiosidad, si de esos fondos que se recauden en el pago de libre deuda, ¿tiene algún destino específico a la temática? No sé si me explico. Porque bueno, eso será un sellado, digamos, tiene un importe y no sé si se pensó en algún destino, digamos, particular a esta temática. Respecto de lo primero que decías, también la respuesta por ahí, o la futura respuesta va a estar en la ley nacional, y porque contempla también, viste que con el carnet tenemos el sistema de scoring, la idea es que funcione de esa manera, qué sé yo, vos renovás un carnet hoy, tenés la posibilidad de renovarlo por 5 años, de repente dentro de los plazos ese podés llegar a ser deudor alimentario. La idea sería eso, pero sería más de índole nacional, debería estar contemplado a nivel nacional en el sistema de scoring. Nosotros tenemos un proyecto ahí en trámite del Consejo Deliberante, generar una suerte de sistema de scoring municipal para diferentes. La idea es que ahora aprobado, el proyecto ingresó antes de estar aprobado pero la idea es también incorporar esa situación a la aplicación de este proyecto. Obviamente, si tenemos suerte en general y se aprueba, el Senado la aprueba también a la ley nacional, el Registro Público Nacional de Deudores Alimentarios, ya va a estar contemplado dentro de esta situación. Obviamente después va a ser un trabajo más bien administrativo del cruzamiento de los datos sobre las infracciones y la base de datos que pueda llegar a generar tránsito acá, como decía Matías. Pero sí, la idea es que también funcione una suspensión para el plazo ese indeterminado, para el carnet de conducir, por ejemplo. Respecto de los fondos que se generen, la idea era, si bien, como lo planteamos de entrada con Carol, la menor erogación de parte del Estado municipal posible, o sea que porque creemos y consideramos que no merece tanta inversión, pero sí la tiene que hacer, o sea, sí tenemos que destinar partidas, sí tenemos. La idea es que se tienda por lo menos a autofinanciarse con ese arancel mínimo, y por eso el mínimo arancel. Obviamente va a depender de cómo funcione en un principio.
Mira, si vos me preguntás a mí, esto va a ser muy de parte del Ejecutivo, nosotros no estamos en esa situación en este momento, pero no debería requerir más de 1 o 2 personas por lo menos para la vida activa de lo que es el registro. Después tenemos obviamente personas que ya están en aplicación, que son la Dirección de Asuntos Legales, que ya reciben los oficios que llevamos nosotros a la municipalidad, que básicamente trasladen a ese registro, a esa gente que haga la parte informática, pero no debería ser mucho más que eso. Por eso la idea es que a medida que vaya avanzando, después los fondos que se puedan recaudar, que no sabemos cuánto puede llegar a ser, sí, se destinen a esto. Nosotros, el municipio tiene varias instancias de protección, tanto como lo decían los fundamentos, para defender si se encuentra contemplado dentro de violencia económica hacia la mujer o violencia hacia los niños o para la prevención de los niños, que tienen programas para todas esas cuestiones en la municipalidad. La idea es que sí, en un futuro, si vemos que se autofinancia correctamente, sí avanzar sobre destinar los fondos, como lo tienen muchos tributos de acá que se destinan a diferentes instituciones de la sociedad. Sí, Alfredo. Sí. Yo no sé, escuchándolo a Matías, que explica más o menos cuál es la idea de cómo implementarlo, y en base a lo que leyeron ustedes, creo que el artículo 1.2, 2.1 y el artículo anterior, el 5, a mí me parece que la forma de implementarlo está mucho más automatizada que lo que el articulado indica, que parecería como una instancia, requerimiento de solicitar un libre deuda y bueno, abonar una tasa por ese servicio, que incluso eso muchas veces los registros han sido un poco cuestionados porque quienes no tienen hijos, por ejemplo, también tienen que pedir el libre deuda, digamos, sabiendo que no van a estar incluidos en el registro. Y la verdad que los registros, las redacciones han empezado, creo que la ley es del 2002, ¿es? 2002, bueno, la ley provincial. Digamos, ha habido un montón de avance en el tema de manejo de datos y de informatización, que me parece que y en gran parte va a depender de la eficiencia de esto, digamos, no del texto legal, digamos que por supuesto le da un marco normativo, pero me parece que si se logra de alguna forma que la entidad municipal que tiene que expedir la habilitación, el permiso, la licencia, de alguna forma le salte automáticamente porque se comunicó internamente, quizá no es necesario hacer ese camino del libre deuda, que por ahí puede generar también resistencia de la comunidad, como diciendo, bueno, un papel más, un gasto más, y me parece mucho más práctico y efectivo, digamos, efectivo fundamentalmente. Y cuando nosotros empezamos a trabajar con esta normativa, si bien había un registro público de deudores alimentarios provincial, no se cargaba casi, estaba prácticamente vacío, y empezamos a trabajar en esta normativa tratando de buscar todas las formas posibles para tratar de que salga esta herramienta, y sabemos que es perfectible, sabemos que se pueden hacer modificaciones, y lo importante es que ahora hay un trabajo conjunto entre el municipio y el Poder Judicial de sistematización y sobre todo de saber que hay una normativa vigente para el trabajo conjunto. Me parece que eso es importante. A lo mejor una vez que esto empieza a funcionar y que empieza a funcionar bien, se modifican algunos artículos que están vigentes y repito, es perfectible la normativa, pero el punto que usted explica está muy bien. Sí, Mati. Quiero profundizar algo y quiero reconocer en lo que dice el colega que la Municipalidad de Concordia, como es de público conocimiento, a veces los expedientes, tanto internos como externos, son lentos, burocráticos, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos llevado diferentes oficios de toda clase de índole y siempre nos hemos encontrado con una demora. Eso es real. En este caso, como sabemos, va a ser dinámico y eso es lo que tenemos que buscar,
nosotros como colega y como defensores de este proyecto que está muy bueno. Ingresa mesa de entrada, en mesa de entrada directamente ya va a ir al Departamento de Asuntos Jurídicos, y Asuntos Jurídicos, la estructura hoy está la Secretaría de Gobierno y Hacienda, en donde dentro de esa estructura grande se encuentra esa dirección, y a su vez también la Central de Tránsito, Inspección General. ¿Y por qué hago hincapié en Central de Tránsito e Inspección General? Porque cada uno de nosotros podemos llegar a solicitar el carnet, o cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Después, Inspección General, solicitan la habilitación para cualquier índole, de todo negocio que ustedes crean correspondiente. Entonces, son esas dos áreas las que nosotros vamos a tener que puntualizar, y coincido con Luciano, yo creo que con 2 personas, porque ya hay personal para que puedan enfocarse en este nuevo registro. Es así. Yo tengo una opinión y estoy repasando el próximo articulado que vienen. Bueno, me adelanto un poquito porque son de similares características, cambia el tipo de servicio, digamos. El artículo 6 habla de la planta permanente, los ingresos a la planta permanente. El artículo 7 de los funcionarios municipales que son nombrados por el Ejecutivo, que son nombrados, algunos son de planta permanente, algunos no. El 8 habla de los proveedores, el 9 habla de habilitación en general. Perdón, Carlos, si me estoy adelantando a algunos, pero básicamente en todos, y es cierto, por ahí un problema de redacción que tenemos en la redacción un poco compleja, más allá de la operatividad, pero en todos, por ejemplo, en el 6, y ya de paso lo tengo ahí en pantalla, en caso de incorporación a la planta permanente y no permanente de empleados municipales honorarios por servicios prestados y retribución a terceros y contraprestación, se deberá solicitar al Registro Municipal de Deudores Alimentarios Morosos una certificación donde conste su situación. Es un poquito de interpretación y quizá ambiguo, pero lo que podemos hacerlo, y capaz que es en una etapa de reglamentación del Ejecutivo, que es el encargado de reglamentar en definitiva esto, podemos solicitar que se contemple tanto para el 6, el 7, el 8 y el 9, que son las habilitaciones o las restricciones que tiene este proyecto, de que sea, vos vas a incorporarte al planta permanente, bueno, cumplir con los requisitos del concurso, o el requisito que vos tengas que tener, la secundaria, que te lo exige la ordenanza, y además que el municipio o la entidad o el área que te vaya a incorporar a la planta o a la planta transitoria, con una simple consulta del registro informático, ellos mismos lo puedan adquirir y no te pidan el libre de deuda. Quizás porque quiero un poco coincidir con la postura, pero quizás la interpretación no te restringe a que vayas. Ahora bien, si se contempla que estás dentro del registro, que estás incorporado, sí, tiene que funcionar, se activa todo el mecanismo posterior de eso, y ya sí te van a solicitar el libre de deuda, que vengas saneada la deuda en el juzgado, comunicado, y sí que ya vengas con el libre de deuda como corresponde, solicitado ahí en el área que se vaya a crear para esto. Pero sí, en una primera instancia sería lo ideal que la autoridad competente, ya sea para una habilitación comercial, tránsito o para la planta permanente y demás, ellos puedan, como requisito de la autoridad de aplicación en este caso, no como requisito de la persona que viene. Pero sí, sería lo más lógico con esto. Entiendo que no, igual lo leemos entre todos y si consideran restrictivo, obviamente esto va a merecer seguramente algún tipo de reforma o cambio a medida que vaya avanzando el funcionamiento. Perdón, yo no quise hacer una crítica al articulado, ¿no? Sino que lo que valoro es que la reglamentación se va está yendo, digamos, hacia un lugar de automatizar esto para ser más eficiente, pero me parece que el articulado permite eso, y la motivación, la finalidad de la norma en su conjunto va para ese lado, pero por eso yo digo que, qué sé yo recién estacioné y con una aplicación puse el servicio, o sea que cuando algo se considera que es de interés público, el desarrollo tecnológico me parece que hoy por hoy está como para facilitarlo, ¿sí? Sí, y por ahí que no pase como en el registro provincial, que inscripto uno no sabe qué consecuencias, está inscripto en algo que como que no se ve. En cambio, si tenemos la posibilidad ahora con este proyecto, que automáticamente ya todo, digamos, los distintos organismos estén informados al respecto. Me parece que sería lo ideal y ahorraría también trabajo y sería mucho más expedita la medida, ¿no? Digamos.
Yo pienso que igual los que estamos acá, digamos, somos todos colegas y estamos acostumbrados a pagar sellados por todo, digamos, es así. Entonces me parece que en tanto no sea oneroso, digamos que sea muy oneroso el costo del certificado, yo preferiría, por una cuestión de bien público y de publicidad, y que también esto tiene que ver con que hay que acotarle, digamos, al deudor un poco los caminos. Yo preferiría pagar un certificado, que no sé, sea una suma razonable, pero que esto también sirva para que un poco se aceite el sistema. Si después uno ve que hay tanta cantidad de personas que se encuentran en registro y demás, bueno, se revé todo eso, se puede ir para atrás. Pero me parece que el fin de la institución esta es, digamos, mientras no se vuelva oneroso, me parece que es sumamente loable decir, bueno, se paga un sellado, se pagan sellados en registro civil, en la municipalidad, en todos lados, no nos va, digamos, a cambiar la ecuación un sellado, un costo de un certificado mínimo. Mientras no sea oneroso, sirve. El problema es ese, cuando se vuelve una carga, otra carga para el ciudadano y para la sociedad. Y otra cosa que quería agregar es que me parece que lo que sería sumamente importante es que se crucen los datos de municipio a provincia y nación, porque si se cruzan esos datos, como decía acá el señor, no es necesario que al que no tiene hijos no se le va a pedir el registro, pero para eso tienen que estar actualizados los BDU, las bases de datos y demás. Yo quiero agregarte ahí que es otra carga también para el... Dale el micrófono. Está bien. Lo que vos planteabas, Loli, es así. El problema es la carga de los registros de deudores alimentarios. Yo quise buscar estadística. Hoy hay en la mayoría de los municipios y en la mayoría de las provincias tienen registro público de deudores alimentarios. Y ninguno tiene los datos actualizados, no lo tiene Paraná. El último dato de Paraná es desde el 2005, que decía que en Concordia y Paraná son donde existen mayores deudores alimentarios. Ahora Provincia de Buenos Aires hizo una estadística, pero no por el registro de deudores alimentarios, sino hizo unas estadísticas del Instituto de Género y lograron sacar una estadística que el 70% de las personas, los padres, son deudores alimentarios. Así que el problema de eso es de los registros provinciales que no se cargan. Por eso la importancia de los registros nacionales, que van a terminar a hacer un entrecruzamiento de datos y cargando por ahí, dándole mayor carga a los registros provinciales y locales. Humberto. Sí, respecto a algo similar a lo que planteaba acá el colega acerca del registro de conducir, que cuando se otorga por un plazo un poquito largo y por ahí, digamos, se informa acerca de algún deudor alimentario, comentaban de que por ahí se estaría solucionando con el tema del scoring. Respecto a otro tipo de habilitaciones, por ejemplo, para negocios, las concesiones tipo mercado de pulgas o lo que sean concesiones en general que tengan un plazo un poquito largo, ¿no? También está previsto, en caso de que ingrese algún oficio por deudas alimentarias, algún tipo de intimación para regularizar y que en caso de no tengan algún tipo de sanciones respecto a la habilitación. Humberto, concretamente, en los términos de eso que lo planteas, si bien está planteado para ese tipo de cuestiones para acceder o para una habilitación, concretamente no está planteado, no está contemplado eso. Entiendo que tanto por esta normativa o por la normativa que tienen si por ahí se contemplan estos sistemas de scoring, que puedo volver a repetir, es municipal para estas habilitaciones, se debería quizá trabajar en esa instancia, pero entiendo que desde y corríjanme si los representantes del Poder Judicial que están acá presentes, que tienen la potestad por ahí para intimarlo, y de no ser así, obviamente será otro punto más en el cual tengamos que modificar o trabajarlo en la reglamentación,
o incorporarlo concretamente al articulado para que se trabaje. Pero entiendo que por la parte operativa se puede trabajar, como decíamos acá, en la parte de la reglamentación para la aplicación de esto. Concretamente en el articulado no está contemplado. Bien. En inspecciones generales hay una autorización de parte del municipio para habilitar un comercio y en ese interín, digamos, hay una deuda alimentaria. Uno puede pedirle al juzgado que oficia al registro y que se tomen las medidas pertinentes desde el municipio y digan, che, bueno, está suspendida la habilitación del comercio y bueno, y tomen las medidas del caso, digamos. Yo creo que capaz podría funcionar de esa manera. Lo mismo que dijo el doctor, o sea, intentar ser lo más práctico posible dentro del registro con las medidas que cada uno tiene. Creo que va por ahí la pregunta. Puede ser, sí, porque por ahí la redacción del articulado lo prevé para una solicitud, quizá previa o renovación en caso de licencia, pero entraría a funcionar en la parte del funcionamiento, tanto o sea, el espíritu de esto es para el funcionamiento tanto de la habilitación, de ser proveedor, de una concesión. Y entiendo que entraría a viciar la actividad comercial, ya sea la actividad municipal y se podría ser perfectible. Obviamente va a ser parte del proceso de la aplicación y del trabajo entre la parte pedirlo a los jueces y que cursen oficio para mencionar que el espíritu, en definitiva, de la normativa no se estaría cumpliendo en esa parte. Un poco, si quieren, ahondamos un poco más sobre los artículos. El artículo, como los dije recién, el que acabo de leer, respecto a la planta permanente, el artículo, ya empezamos en la parte, lo que sería parte especial, digamos, de las prohibiciones que contempla, o las restricciones. El artículo 7 habla de los funcionarios municipales que previo a su designación deberán requerirse, volvemos a insistir, no, entiendo que no lo restringe, podemos trabajar en que se solicite a pedido del Ejecutivo que lo designe. Los proveedores, del mismo sistema del artículo 8. El artículo 9 es para las actividades comerciales, para las habilitaciones comerciales. El artículo 10 contempla lo que a mi entender y lo que más se va a aplicar, o en lo que más se va a servir esto, es la licencia de conducir, es el artículo 10 concretamente, que es bastante cortito, es muy escueto en ese sentido, pero para que sea sencillo de la aplicación. Después, ¿querés hablar del artículo 11? El artículo 11 habla de que el Departamento Ejecutivo difundirá la presente ordenanza en los medios locales. El artículo 11 habla de que el Departamento Ejecutivo difundirá la ordenanza en diferentes medios locales y ahí Matías tiene por ahí la puesta en funcionamiento de la ordenanza. Nosotros en la normativa contemplamos un periodo de puesta en funcionamiento y de difusión. Cuando nos reunimos, una vez sancionada la normativa con el Departamento de Legales, el Departamento de Legales nos dio una observación de darle mayor tiempo de difusión a la normativa para evitar algún tipo de amparos y demás. Así que, bueno, consensuamos con el área de legales del municipio que esta normativa se va a poner en vigencia en 120 días. En estos 120 días el municipio, con las diferentes áreas de comunicación, le va a dar difusión a esta normativa. En este caso también en este colegio le estamos dando difusión, así que aquella persona que en 120 días desconozca la normativa, por ahí no va a tener excusa. Así que bueno, acordamos con el área de legales que el funcionamiento de la normativa sea en 120 días. Si bien lo contemplaba la ordenanza, tuvimos que ceder en ese tema, fundamentalmente para dar la difusión a los objetivos preventivos y reparatorios de la misma. Sí, por ahí también para evitar acciones en contra más allá de que creemos que contemplamos todo
o sea, que hay posibilidad de, esto de no vulnerar el derecho de trabajo, por ejemplo, que es una de las cosas que más se pueden plantear. Creemos que además de con estos 100 días, para generar estos ámbitos de debate, de conocimiento, de traslado, y obviamente estar a disposición de ir a cualquier lado a comentarlo, y accediendo obviamente a todos los aportes, porque ya lo cuento, digamos, directamente, un colega, o sea, algo que no, acá me estoy encontrando con otras cuestiones que quizá deberíamos haber legislado, me pregunta, y esto ya es más quizá para la conclusión, pero ya lo dije, me pregunta, ¿qué hacemos con los deudores que fueron alcanzados, o sea, que subsidiariamente que están cumpliendo con la cuota los abuelos del menor o de la menor? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo consideramos como deudor moroso? ¿De qué manera lo contemplamos? Honestamente le dije, no lo contemplamos nosotros en la ordenanza, no lo previmos, o sea, se nos escapó en definitiva, pero creemos que podemos ver, vuelvo a apelar a los integrantes de la justicia, a ver quizás qué criterio de interpretación tienen respecto a esa particularidad y cómo lo podemos trasladar a la normativa, cómo lo consideramos, si es deudor la persona, por ejemplo, que va después, sí, no. Pero encontramos puede. Lo que pasa muchas veces uno no sabe el origen, porque hay una cuenta y hay un depósito. Uno no sabe en realidad si el dinero viene del abuelo, la abuela o el progenitor, pero si el embargo sería, por ejemplo, una retención sobre el ascendiente, ¿sí? Con lo cual estaría liberado el progenitor o la progenitora, me parece que es deudor y que debería inscribirse en el registro. Inclusive yo iba a consultar, porque ahí hablaba de los obligados alimentarios, o sea que los abuelos que no cumplan también están incluidos. ¿Sí? ¿Sí? Está. Si la sentencia judicial los alcanza, en ese caso, que prácticamente todas los... Claro, digo, lo que entendí que dice Luciano es que claramente depende de la resolución, o sea, si el Poder Judicial dice de que lo considera, digamos, al abuelo, por ejemplo, deudor, va, digamos, a hacer la resolución y con el oficio, bueno, lo Generalmente el padre del menor es el deudor principal. Los abuelos son subsidiarios, o los tíos. Sí, sí. Entonces, generalmente uno cuando demanda al padre y a los abuelos subsidiariamente, y muchas veces las condenas salen condenados, todos terminan pagando a los abuelos, porque obviamente como práctica del abogado, uno va a los abuelos quienes son solventes y bueno, y soluciona el tema alimentario. Pero para mí es deudor, sí. Bueno, y es... A ver, yo... Lo bueno del registro es que recaba datos duros, es decir, el Poder Judicial o manda a inscribir o no manda a inscribir. Todas las discusiones previas se hacen dentro del expediente. Entonces, es que yo creo que... Por eso es un registro que me parece que puede funcionar porque no maneja datos de que pregunta qué importe, qué periodos, sino... Yo creo que al oficio, en la parte informativa del oficio, va a decir, esta persona está alcanzada, nombre, apellido, DNI o quit, y se terminó ahí, si está alcanzada o no está alcanzada. En ese sentido, sí, a ver, va a ser parte de la discusión judicial, creo yo, si judicialmente el abogado del alimentante, en ese caso, lo plantea en el proceso judicial, eventualmente será una discusión ahí, se dará interpretación, porque también pueden plantear si el interés superior del niño, en este caso, debería estar cumplido, o está cumplido, pero bueno, será en la parte de la instancia judicial quizá, y por eso será de interpretación ahí, pero si se cursó el oficio con la sentencia firme, con los requisitos que decían los primeros artículos de la ordenanza, es deudor en los términos del registro de la ordenanza esta, es deudor, creo yo, es la interpretación pero después obviamente va a ser será una linda discusión judicial. Después, ¿dónde me quedé?
Quizá los más importantes, quizás del artículo 12, es hablar esto de la difusión. La Municipalidad de Concordia y el Honorable Consejo Deliberante Municipal deberán hacerse cargo de la difusión circular interna, informando a los y las empleados y empleadas o funcionarios y funcionarias el contenido de la presente ordenanza. Esta es la difusión interna del municipio, y el artículo siguiente, para garantizar la difusión externa, por ahí convocamos a otras instituciones. Por ahí lo importante del artículo 13 es, se va a seguir convocando a las instituciones que trabajan en el tema y me parece que eso es lo importante, que se va a seguir haciendo un trabajo en conjunto. Todos los actores que tengan incumbencia en el tema van a poder hacer sus aportes para ir mejorando esta normativa que me parece que es importante. Y recalco la participación de las instituciones, la participación de los jueces de familia y la participación del mismo Consejo Deliberante y del municipio en un trabajo conjunto. El artículo 14 invita a los diferentes municipios de la provincia de Entre Ríos a dictar una norma similar. Nosotros esta normativa la difundimos institucionalmente en los diferentes consejos deliberantes de la provincia para que sancionen una normativa similar y se pueda hacer un trabajo también en conjunto con toda la provincia y los consejos deliberantes, más allá de tener una ley provincial y media sanción de la nacional. Quería preguntarle si sabían del conocimiento de las distintas jurisdicciones que aplicaban el registro o solamente Concordia por ahora. Hasta ahora la información que tenemos es Concordia y Paraná. Creo que algo estaba trabajando Gualeguaychú, pero bueno, la normativa, esta normativa fue circularizada y bueno, vamos a tratar de que se pueda hacer en los diferentes municipios. Hoy por hoy, por lo menos en la provincia de Entre Ríos. Hoy por hoy lo tiene, está en vigencia el provincial y el municipal de Paraná, que creo que es no hace tanto, no sé si no es de la gestión anterior, con formación anterior del Consejo Deliberante o la anterior, pero no es de la misma época que la provincial del 2002, o sea, es prácticamente reciente. Ahí entra el desafío, las experiencias, honestamente, como decíamos recién, la experiencia del provincial no es la mejor. La experiencia en Paraná tuvo un primer impacto positivo y hoy tampoco es la esperada, quizás por eso el desafío nuestro acá, del municipio, del Poder Judicial, de las instituciones. Nosotros acá mencionamos todas las instituciones que de alguna manera consideramos en ese momento que tienen incumbencia en la normativa, y va a depender un poco de todo, de la coordinación de todo, en cómo... Primero, ¿cómo lo conformamos? Hoy por hoy, Lore, vos por ahí me preguntabas si tiene número la ordenanza. Yo no la encontré todavía publicada en el boletín oficial, por esto que decíamos, por los 120 días más allá que tiene que estar reglamentada. Yo ahora la paso, si quieren, algunos se lo circularicen por Drive, pero para que tengan por lo menos el articulado, el número todavía no, y esto por ahí se presta la confusión del oficio que cursó la jueza Ortiz. Todavía no está en aplicación por esto de hacer tanto hincapié en la difusión previa y la difusión después de reglamentada. De alguna manera, esto fue internamente, coincidimos en que para poder llegar a la expectativa y para no caer en los, por ahí, no sé si fracaso, pero por ahí en las malas experiencias del provincial y el de Paraná, tratar de avanzar con una buena difusión, por lo menos que todos podamos conocer el contenido de esto, o que quizá en esos plazos de 120 días podamos avanzar en algo a modificar esta cuestión, estas cuestiones que van surgiendo y demás, pero que coincidimos en realidad que podía ser importante esperar ese plazo y trabajar muy fuerte en la difusión, que obviamente somos, como la norma lo indica, los principales... los que más tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero también las instituciones, los juzgados, COPNAF, bueno, el colegio, todas las instituciones que crean o que tengan en su objeto la incumbencia de esto. Profundizando, Jessica, lo que vos preguntás, tenemos que tener en cuenta que a través de la ley, la 10.027 de régimen municipal de la provincia de Entre Ríos, sabemos que cada departamento tiene autonomía propia y es un gran desafío
no solamente a través del Ejecutivo, sino del Legislativo y de toda la ciudad de Concordia, llevar adelante esta implementación para poder volcar en otras ciudades. Ahí tenés al principio, arriba, 20 de octubre creo que dice. El dictamen que establece los 120 días es del 20 de octubre de este año. O sea, el dictamen que lo establece, o sea, es un dictamen interno que se envía al boletín oficial y... Artículo 12 que habla sobre el tema del registro de conducir, porque con la informalidad que hay en la economía, lo que uno nota es que el que tiene el deber alimentario puede seguir haciendo su vida normal e incluso trabajando y nada. Prestaciones de servicios de la municipalidad, o sea que cobra, hay muchos monotributistas que prestan servicio que también... Para que no quede como una normativa solo involucrada a aquel que tiene algún contacto con un municipio, sino sí, que tenga efecto la persona común y corriente, sí, sí, que todos tienen un carnet de conducir y es una herramienta, o sea, para producir, para uso diario, para ocio, para sí, para complicarlo. Hay que hacer, creo que mucho hincapié en cómo reglamentar esa parte. Va a ser el gran desafío, digamos, la reglamentación, quizá que lo tenemos, yo considero que lo están, digamos, está contemplado, pero sí va a ser el gran desafío ponerlo en funcionamiento eso y va a depender mucho de estos ámbitos de difusión. Gracias. Les preguntaba acerca de la expedición de libreta sanitaria a través de los organismos municipales. ¿Se vería alcanzado también? La libreta sanitaria creo que es una, o sea, no pero por la libreta sanitaria en sí, digamos. La libreta sanitaria es un requisito de habilitación para determinadas actividades comerciales. Que, o sea, es un requisito de habilitación, o sea, no para acceder a la libreta sanitaria, sino para la actividad comercial que quieras realizarla. Claro, sí, para un empleado, por ejemplo, trabajar en un supermercado. Necesita la libreta sanitaria para tener un negocio que sea con manipulación de alimentos, una cajera de un súper, por ejemplo. No, en ese caso no, porque no es, o sea, no podemos legislar hasta ahí, digamos, no podemos legislar hasta o sea, es un requisito que se le exige la ley para ingresar al trabajo, no podemos legislar hasta las habilitaciones o servicios que que ofrece el municipio. Obviamente, si para habilitar un comercio de venta de alimentos necesitas la libreta sanitaria, claramente, pero necesitas la actividad comercial te lo pide y te va a pedir el registro, el libre de deuda del registro, digamos, o que no estés en el registro en primera etapa. No bien. Concretamente para la libreta sanitaria si vos realizás una actividad o para trabajar en algo que no reglamente el municipio. Bien, bien. Una más, y creo que va a ser la última, así no les robo mucho tiempo y podemos avanzar hasta el final. No me quedó muy claro el tema de cómo se comunica, si es a pedido de parte del abogado, si es de oficio, si es de cualquiera de las dos maneras, y si la Defensoría de Menores tiene algún tipo de actuación o responsabilidad en cuanto al pedido del oficio en resguardo de los intereses promiscuos de los menores. Sí, por ahí un poco lo dijimos, capaz que no está de más aclararlo, pero sí, lo hablamos, eso quizás va a depender del funcionamiento de los juzgados de familia. Yo creo que, después me dirán aquí los que están en representación por ahí, creo que la Defensoría también va a tener un rol muy importante, pero por ahí los juzgados de familia podría funcionar
Pero bueno, vuelvo a insistir, va a depender del funcionamiento de cada uno de los juzgados. A pedido de parte, informando de que y acreditando de los requisitos, de que está debiendo 3 cuotas o 5 alternadas, acreditando esa situación, a pedido de parte y que se libre el oficio de oficio. O sea, la comunicación la libre el juzgado. O bien podría ser, y esto sí ya nos involucra más a los colegas, solicitar, pedir que se libre el oficio y hacerlo nosotros, diligenciarlo nosotros en toda la extensión, digamos, pero es parte de nosotros cómo lo interpretamos, el compromiso que podamos tener. Quizás puede ser dentro de las comunicaciones que libran los juzgados, podría ser una más esta, digamos, que se solicite. A eso justamente. Debería, ¿cómo? Donde la jueza de oficio dispuso la comunicación. No mandamos acá porque sabíamos que no estaba reglamentado, pero sí lo mandamos. Le pedimos la confección del oficio al abogado y el diligenciamiento a cargo del juzgado. Ajá. Directamente lo mandamos por oficio, o sea, desde el correo del juzgado, copiamos el oficio y lo remitimos al registro. Y el registro inmediatamente nos informa, se tomó razón del ordenado. Perfecto. Pero obviamente que nosotros desde el juzgado podemos ordenarlo de oficio, o sea, la jueza puede ordenarlo de oficio, pero la confección considero que les corresponde a los abogados porque es su trabajo, y el diligenciamiento nosotros sí lo acompañamos del juzgado. Correcto. Pero o sea, la jueza dictó una resolución hace poco que dispuso eso, y también lo del registro de conducir, pero Es decir, todavía no está. Vamos a tener, ¿sí? Uno también porque sigue ejerciendo la profesión, vamos a tener dos posibilidades. Una vez cuando comunicamos el incumplimiento de la ordenanza, de 3 cuotas o 5 alternadas, y a partir de ahí, cuando tengamos una sentencia por parte de los jueces de familia, ¿sí? Ahí en la misma sentencia puede salir un punto, ¿sí? Que se libre oficio a la Municipalidad de Concordia, al registro del que estamos hablando. O si no, también lo podemos solicitar cada uno de nosotros. Y acredite. Bueno, ¿alguna otra? No, que no sé si se escucha así. Que me parece que sería bueno que, si bien no es vinculante para los privados, que se haga una invitación o que de parte del municipio se hagan charlas donde se difunda esto, para que ellos como empresa o como empleadores decidan si lo hacen o no con los empleados que tienen a cargo. Pero me parece que sería positivo tomar, sobre todo las grandes empresas que hay en Concordia, y realizar charlas para que esto se... Porque la gracia es que el registro tenga, digamos... Actividad. Claro. Yo creo que esto, al ser una ordenanza municipal, ¿sí? Tiene participación el privado. Ahora bien, va a depender, de, como dijeron ellos, ¿sí? La promoción y la publicación, ¿sí? De en qué consiste la ordenanza. Pero en sí es para todo, es para públicos y privados. Hola. Después... Mira. Tiene más pila, ahí está. De agilizar por ahí lo que hablábamos hoy, el implementar esto, para que no, o sea, que exista donde diligencian, digamos, desde el juzgado un correo, que ahora todo se hace, digamos, por correo, que sea de deudores alimentarios, o sea, como para agilizar y, digamos, que vaya todo directo al registro. A eso me estaría bueno, por ejemplo. A eso me refería con que no necesitamos más que 1 o 2 personas para que tenga funcionamiento esto. Inclusive, hasta ni siquiera tendría exclusivamente, porque vos, o sea, deberías habilitar un sistema informático y capacitar a la persona que lo pueda manejar para dar de alta o dar de baja. Obviamente después va a depender de contestar los mails, el diligenciamiento de los oficios va a ser seguramente por mail, debería ser por mail, como la mayoría de las oficinas públicas y muchas de las privadas. Pero sí, la idea es que por eso hablaba de que no es una erogación tan suntuosa a nivel personal, digamos, que tengamos que destinar
Por ahí hablábamos de los recursos, Iñaki, vos preguntabas de los recursos que hacemos. No deberíamos, por lo menos en un principio, de destinar muchos recursos al funcionamiento de esto. No, pero vos hablaste de recursos y me lo mencionaste, por eso. No, yo lo digo solamente porque mencionaste el funcionamiento y por eso digo, pero a lo que voy es que nosotros cada normativa o cada política pública tenemos que contemplar la parte presupuestaria para el funcionamiento. Lógicamente se tiene, o por lo menos el destino de transferencia de los fondos, y se tiene que contemplar porque básicamente es una de la funcionalidad. Y respecto a Loli, ajá. No va a tener que pedir el abogado de la vinculación, sino que directamente ya lo va a presentar en el expediente. Nosotros, por ejemplo, con la caja de jubilaciones que tienen usuario, el abogado confecciona el oficio, nosotros lo controlamos, vinculamos a la caja ve el oficio, contesta el oficio y desvinculamos. Tal vez estaría bueno que el municipio o el registro tenga un usuario institucional y utilicemos la misma modalidad como para para no burocratizar más el sistema. Sí, es buena la... Gracias. Loli, por ahí te leo el artículo, respecto a lo que habías preguntado vos, el artículo 2 de los objetivos del registro público de deudores deberá atender las siguientes funciones: crear una base de datos que se hayan comprendido los empleadores también que hayan incumplido, los empleadores que incumplan con la resolución judicial que disponía la retención y el depósito de la orden del juzgado de sumas destinadas a alimentos. O sea, eso es parte también de la incorporación de los privados, pero públicos también. Obviamente puede pasar, es difícil, pero puede pasar que el Estado en este caso no esté cumpliendo porque puede embargar las cuentas las cuentas bancarias. Pero también está contemplado ahí la participación para los empleadores, que eran los privados y los públicos, esa situación. Bueno, teníamos, si no hay otra pregunta, obviamente, sí lo haré. Sí, pero la idea es... El cruzamiento de datos. Por ejemplo, puede ser con la oficina de obras privadas, que el deudor vaya a pedir una autorización para construir, por ejemplo, eso y no se la van a autorizar. La idea es que sea... O sea, ponerlo oficina por oficina, ¿qué decís vos? No lo había visto. El oficio que ellos registran al deudor. No sé si ellos tienen la potestad como para unir todo lo que el ciudadano vaya a aplicar en el municipio. Yo creo que lo correcto sería pedirle al juzgado que lo plena. Ahí tendría que aclarar claro, porque vos no te lo puedes adivinar. Pero además, si el municipio que le da el permiso para la construcción o qué sé yo, y está bien. Sí, es para todos para los servicios que ofrezca el municipio en este caso, o autorizaciones. Sí, ahí yo te quiero explicar con respecto a lo que es obras privadas. Obras privadas es un departamento que se encuentra dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Está bien, se puede hacer hincapié como en otros departamentos que repercute en forma inherente a la actividad de cada uno de nosotros dentro de esta sociedad. Pero nosotros, y la ordenanza hace hincapié específicamente en lo que es la Secretaría de Gobierno y Hacienda. Por eso habla de carnet, de inspección general, de los proveedores, de si pueden ingresar aquella persona o pasar a planta, pero sí, también. Eso es una cuestión, vuelvo a reiterar, de sistematizar la información hacia las otras secretarías. Yo creo que sí, puede suceder eso.
común que va a realizar o va a solicitar la autorización para una obra se contradice él solo, porque va a solicitar una autorización para una obra y a su vez está incumpliendo alimentos. Es decir, es para tirarle una sentencia espectacular, es decir, tener para construir y no para pasarle a tu hijo. Sí, es que tal cual. Y eso depende del gobierno. Sí. O de servicios públicos. También tenemos que incorporar. Yo pensé que era de gobierno. Por eso yo vuelvo a reiterar. Con respecto a los medidores, es electrotecnia y es otro servicio, ¿sí? La Municipalidad de Concordia tiene al Departamento Ejecutivo. Dentro de ese Departamento Ejecutivo se encuentran diferentes secretarías. Hoy estamos haciendo hincapié en lo que es Secretaría de Gobierno y Hacienda, pero también se puede profundizar y analizar las otras secretarías. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, ajá. Quiero, porque claro, yo vengo pensando, vamos a suponer que algunos de nuestros clientes son deudores y se libra un oficio. También tenemos el INVETAN, que es el Instituto de Tierra. Entonces, va a solicitar inscribirse en tierras en donde también se está negando a pasar los alimentos. Sí, está bueno, es amplia la ordenanza. Sí, nos da potestades para seguir ampliando la cantidad. Hay que ver cómo con estas prohibiciones y restricciones y ver cómo funciona. Para eso, ya medio como para ir cerrándolo, tenemos también, y para hacerlo un poco didáctico, más allá de que a mí me encantó que esto, porque obviamente tomamos nota de todo lo que podemos mejorarlo y ojalá que o en estos 120 días o más adelante y ojalá y se siga perfeccionando, pero de un poco de lo que fue una breve conclusión de una diputada nacional respecto de la media sanción que tuvo en diputados, y ojalá que sancionen en senadores y que no demore mucho más, porque todos hemos visto seguramente lo que fueron los apercibimientos o las prohibiciones en el ámbito del fútbol, por ejemplo, o con esto del Mundial que se habló un montón, y bueno, esto va a venir a traer un montón de claridad. Y la sociedad en general se va a dar cuenta de lo importante que es esto, más allá de que por ahí no le toque, cuando le tocan cosas como el fútbol, como ir a eventos, algunas cuestiones, ahí va, lamentablemente, porque no debería ser así, pero lamentablemente van a tener que aprenderlo de esos motivos. Por ahí lo importante del registro público nacional, como bien lo planteaba Luciano, es que surgió de la unificación de 3 proyectos de espacios diferentes, que 3 espacios diferentes se pusieron de acuerdo y lograron un proyecto unificado y que fue votado por unanimidad. Eso habla bien del consenso y de la voluntad de crear un registro a nivel nacional que tenga media sanción. Le dimos media sanción a un proyecto de ley que crea el registro de deudores alimentarios. ¿Por qué es importante esto? Porque quienes estén debiendo la cuota de alimentos van a tener sanciones, no podrán ir a los casinos, no podrán asistir a espectáculos deportivos, culturales, no podrán renovar su carnet de conducir, van a tener un montón de impedimentos, porque justamente lo que estamos tratando es impedir que estas cuestiones pasen y que los niños y niñas de nuestro país no sufran por padres o madres, porque la responsabilidad es compartida, que se peleen entre ellos y que puedan vivir una niñez con plenitud. Bueno.
Yo de mi parte nada más, simplemente agradecerle también a nuestra colega concejal Noemí Redolfi, que también nos estuvo acompañando, que fue parte de toda la instancia administrativa y legislativa, y nuevamente agradecerle, chicos, a la subcomisión, a la comisión, a todos los presentes que estuvieron, y ojalá que se siga difundiendo esto y ojalá y tenga funcionalidad y ojalá que se siga enriqueciendo con estos aportes. Bueno, yo en el mismo sentido que Luciano, decir muchas gracias a los organizadores, al colegio por abrirnos las puertas para debatir y para hablar de un tema tan sensible, tan importante y que nos preocupa a todos. Que hoy estemos hablando de una normativa vigente y no de un simple proyecto, es gracias al trabajo integral que hicimos todos. Nosotros con la normativa, los jueces de familia, el área de noveles del colegio, el Instituto de Género que también hizo su aporte, el municipio que también hizo lo suyo. Me parece que esto es lo importante, haber logrado un consenso, haber logrado el aporte de cada uno y repito, hoy estamos hablando de una normativa vigente que es perfectible, que es modificable, que sin dudas va a tener algunas modificaciones, pero bueno, fue un placer, un orgullo recibir el aporte de todos que enriquecieron una normativa y que hoy es una normativa vigente y que el objetivo creo que es velar por el interés superior del niño. Así que, bueno, muchas gracias.